Buenos días, licenciado. Buenos días. Ok, entonces, aprovechando un poco el tiempo y como igual las clases quedan grabadas, vamos a continuar con el tema del día de hoy. Ok, el tema del día de hoy es compuestos binarios, continuando con lo que estábamos viendo las clases anteriores. ¿Qué tenemos que o qué tienen que ustedes dominar de estos temas? Por lo que se les complica a los estudiantes es la forma de nombrar los compuestos o cómo identificar los compuestos. ¿Por qué? Porque en algunos casos, en algunas familias, vamos a coger la familia que se complica más, que es la familia 7, donde tenemos cuatro valencias. ¿Cuáles son esas cuatro valencias? Como es la familia 7, van a tener valencia más uno, más 3, más 5 y más 7. Entonces, un elemento de esa familia, por ejemplo, el bromo, ¿ya? O también puede ser el yodo, o puede ser el cloro, o cualquiera de ellos, cuatro que vamos a estudiar, pueden tener esas valencias. Entonces, ¿cómo yo sé o cómo vamos a identificar qué valencia utilizamos? Por ejemplo, si yo quiero utilizar la valencia 5, ¿cómo yo indico, cómo yo nombro a este compuesto? Recuerden que el oxígeno va de cajón y siempre va a tener valencia, ese nunca va a cambiar, este siempre va a tener valencia -2. Luego, esto sí va a ir variando dependiendo de la familia, del elemento que tengamos. Va a variar en este caso, para el ejemplo, uso bromo y como les decía, la valencia +5. Y en todo proceso químico, de formulación química que estamos viendo o verán en su futuro, rige el mismo principio. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la ley? Que los índices, que las valencias, estos numeritos, se intercambian. Es decir, el 5 le va a pasar al oxígeno y el 2 le va a pasar al bromo. Pero ¿con qué otra peculiaridad tienen que acordarse o tienen que saber el momento de la formulación? Como les decía, siempre ya no vamos a poner un igual como en matemáticas, en química se pone una flechita y en la respuesta los oxígenos van al final y si se da el caso, que ya veremos después de unas 2 semanas, hay compuestos que tienen hidrógenos, los hidrógenos en cambio van al inicio. Y así en la mitad vamos poniendo los demás elementos que ya veremos en su tiempo. Pero bueno, en este caso solo hay dos, el oxígeno y el no metal. En este caso, el no metal iría primerito y el oxígeno iría al final. Están fallando y en los exámenes fallaron muchas personas por esto y en las lecciones, en los deberes también fallan porque no prestan atención a lo que les digo. Siempre, por favor, importante esto. La forma de escribir los elementos, el primero con mayúscula, la primera letra con mayúscula y las siguientes, dependiendo del compuesto, van en minúsculas, ¿sí? Eso tengan mucho cuidado. No es que yo escribo siempre con mayúscula, profe, no. Esta vez tiene que escribir tal como está en la tabla periódica. Eso tenganlo en presente para que no tengan dificultades ni tengan inconvenientes. Pero bueno, pues así nos queda la respuesta. Entonces vean, este 5 que le pertenecía al bromo pasa al oxígeno y este 2 pasa al bromo. ¿Sí? Se intercambian y tenemos ya el compuesto final. ¿Por qué? Porque también va a haber compuestos que se puedan simplificar, como en matemáticas, si son números Licenciado, buenos pares. días. Buenos días. Si son números múltiplos del 3 y así, pero en este caso no son números primos que se llaman en matemáticas, o bueno, que no se pueden simplificar. Listo, esta sería la respuesta, el compuesto, lo que van a tener que hacer, y la mayoría esto domina, pero lo que se complica nuevamente es cómo nombro, cómo yo identifico, porque yo sé que esto tiene dos nombres, dos formas al inicio de escribir. Óxido, porque se forma con oxígeno, o el sinónimo de óxido, en este caso, que vamos a llamarle también anhidrido, ¿ya? Pero, escuchará, ¿cómo ahora yo digo que mezclé con bromo? Voy a ponerle la palabra bromo, pero además de decir que mezclé bromo, ¿con cuál valencia trabajé? Con la valencia 5. Entonces tengo que, además del bromo, poner una palabrita adicional que ya vimos la anterior clase. Entonces hay que recordar eso y siempre tengan presente igual una hoja que les va a ayudar bastante, les voy a facilitar en el grupo de WhatsApp o ya les llevo en la siguiente semana para que saquen copias, pero es el mismo, solamente que he hecho bueno, en la computadora, es lo mismo que está escrito aquí. Recordemos, siempre que tenemos las valencias, comenzando desde la más pequeña hasta la más alta, en este caso 1, 3, 5 y 7, vamos a usar lo siguiente. A la uno o en la más pequeña que tengamos, dependiendo del elemento, siempre va a ser hipo,
dejamos un espacio para poner el nombre del elemento y hacemos que termine en os, ¿sí? Ese es el para la más baja. Para la que continúa es simplemente ponemos el elemento y hacemos que termine en os. Para las 5 igual, hacemos que comience el elemento y que termine en ico, en cambio, ya no en oso, sino en ico. Y si fuera la más alta, en este caso 7, ponemos per al inicio, dejamos un espacio para el nombre y hacemos que termine en ico. Entonces, ¿cómo se llamaría este compuesto? 5. Entonces, tomaríamos esta parte de aquí. Sería anhidrido brómico. ¿Sí? Vean, termina en ico. ¿Sí? Y la palabra que decía del elemento, bromo, pero en vez de ponerle la O al final, termina en ico. Ya, es todo. Entonces, yo al decir esto, yo sé que el compuesto ha trabajado con la valencia 5. ¿Sí? Entonces, eso es lo que necesita dominar. Si usted ya aprende a dominar esto, está ya muy avanzado en química, porque eso vamos a pasarnos haciendo este y tal vez la siguiente semana tratando de ir practicando estos elementos. Primera opción. Siguiente cuestión que les voy a tomar el día de la prueba o que tienen que dominar es partir de la fórmula y darle el nombre. La siguiente, y con eso voy a hacer ya más ejemplos y les voy a preguntar también, es darle el nombre y usted que obtenga la fórmula. Es decir, yo le digo consiga o cuál es la fórmula del anhidrido, ¿ya? Del anhidrido nítrico, o bueno, nitroso podemos, pero ahí está, nitroso. Entonces, ¿qué tiene que hacer igual usted? Lo más importante aquí, lo que siempre manda, y por eso yo le pedí que haga esa tablita, ese deber, que ya, bueno, igual voy a mandarle nuevamente esta semana, es saber las valencias del elemento. Bueno, en este caso, primero reconocer cuál es el elemento que interviene. Van a ser dos, porque son compuestos binarios, dos elementos binarios. El que siempre es fijo por ser anhidrido, por ser óxido, es el oxígeno menos 2. Ese va a ir siempre, fijo. Ahora, ¿cuál va a ser el otro elemento? ¿Con qué se va a mezclar? Nitroso. Entonces, N, nitroso, algo que nos venga a la mente medio relacionado con nitroso y que sea no metal, es el nitrógeno, ¿sí? De ahí sale el nombre, nitroso. Aquí viene lo importante. ¿Qué valencia le pongo? Porque si usted ve, hay que ponerle un numerito en la parte superior, ¿ya? Entonces, el nitrógeno tiene tres valencias. Entonces, para eso usted tiene que saber, tiene que memorizarse, o si no se memoriza, tiene que acordarse mediante la tabla periódica. Pero más fácil es memorizarse. Como como decía, un secreto que puede hacer usted. Solo acordarse o ver en la tabla periódica a qué familia pertenece el nitrógeno. Eso sí me va a ayudar. Veamos a Isabel, ayúdeme. Usted, recuerden, todos con la tabla periódica en las clases de química, siempre con la tabla periódica. Isabel, entonces ayúdeme, o acuérdese, o a qué familia pertenece el nitrógeno? ¿En qué familia va? ¿La 3, la 4, la 5, la 6 o la 7? Isabel, Sí, licenciado. sí, ayúdeme, ¿en qué familia está el Nitro, nitrógeno? la, la 5. Eso, muchas gracias, las 5. Pero antes de poner aquí un numerito, porque ese numerito no es, o lo no significa que va aquí ese 5, sino el 5 significa, y ya vamos a ver eso en las clases del día sábado con sus compañeros. No, ya vimos, mejor dicho, ese 5, ¿qué significaba? Ese 5 significaba cuántos puntitos había que ponerle al lado para que complete el octeto de Lewis, que eso ya vamos a seguir practicando y seguir haciendo los dibujitos en clases de los días sábados. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero el 5 me ayuda en este caso, como digo, como truquito que el nitroso va a tener valencias impares hasta llegar al 5. Entonces, ¿cuáles son esas valencias? Más uno, más 3 y más 5. Entonces, eso es como un truquito que se memoriza para no estar, a veces digo, no me acuerdo, no sé. Entonces, si le dan, por ejemplo, de la familia 6, van a ser valencias pares hasta llegar al 6, por ejemplo, 2, 4 y 6. ¿Sí? Pero en este caso, familia 5, y puede poner aquí si quiere para acordarse, familia 5, 1, 3 y 5. Igual que antes, va con lo mismo, solamente que en este caso, esta tablita de acá que voy a resaltar, sigue aplicándose el mismo concepto, solamente que en este caso, como ya no hay en la valencia 7, ¿qué hacemos? Si ya no hay la valencia 7, simplemente ya no se le toma en cuenta, solo se tomaría en cuenta que solo se tomarían las tres
primeras, el uno, el 3 y el 5. En este caso, si terminó en qué, nitroso, ayúdeme, María Gualán, ¿en qué terminó? ¿O en qué comenzó? ¿Cuál usted dice? ¿Qué valencia cree que tomó? ¿La uno, la 3 o la 5? De este Perdón, cuadrito. Lice, ¿Cuál? ¿cuál me dijo, Lice? Disculpe. Si decimos que es nitroso, usted no pasa, no pasa nada si se equivoca, pero ¿qué pensaría usted? ¿Que es la uno, la 3 o la 5 y por qué? Si es nitroso, nitroso. ¿Qué valencia sería? ¿La uno, la 3 o la 5? La 3. Eso, excelente. No puede ser la uno porque no dice hiponitroso. Esa sería para la valencia uno que deba comenzar obligatoriamente con hipo. Entonces no es la uno descartado. No es la 5 porque no es nítrico, debe terminar en ico. Y si es la 3 porque termina solo en oso. Entonces nitroso es valencia más 3. Y eso, señores, es lo más complicado, saber cuál es la valencia que va en este caso. Entonces usted que logra hacer, identificar este numerito, ya está al otro lado. Porque lo demás es simplemente hacer lo que hicimos antes. Ponemos una flechita y comenzamos con el no metal, siempre con el no metal. Y al final los oxígenos, ¿ya? Me quedaría NO. Este 3 que le pertenece a la N ahora va a pasar a la O. Y este 2 que le pertenece a la O va a pasar a la N. Perdón, el 2, ya me equivoqué. Pero bueno, entonces me queda N2O 3 pilas. Intercambiamos las valencias. El 2 del oxígeno pasa al nitrógeno y el 3 del nitrógeno pasa al oxígeno. Esto es todo lo que se complica en los compuestos, en casi la mayoría de compuestos que tienen valencias variables se llama, o bueno, varias valencias. A veces tienen 4, a veces tienen 3 o a veces tienen 2 como el siguiente caso. Vamos a hacer un nuevo. Pero bueno, entonces, eso es lo que vamos a hacer todos estas semanas, ¿sí? Estas semanas vamos a practicar bastante, hasta que copie, hasta que le tome una captura, si desea. Preguntas antes de avanzar. Preguntas tal vez. Licen, disculpe, hágame un favor. Eh, Aquí en oxígeno -2, ¿por qué le ponemos -2? Yo ahí estoy perdida. Ya, es igual por lo que decía, por las valencias. Eso se analiza o vamos a hacer, por ejemplo, podemos hacer este de acá, el N2O3. ¿Qué son las valencias o qué son estos numeritos de acá? Significan cuántos átomos necesita o va a dar o va a intercambiar, perdón, átomos, cuántos electrones. ¿Por qué? Porque lo que hacemos, por ejemplo, o lo que se hace en la vida real, solo que no podemos a veces ver o no podemos estar presenciando, pero ya las investigaciones, las personas que se dedican a eso y lo que estamos estudiando los días sábados nos han demostrado lo siguiente, que nosotros tenemos aquí el núcleo de los protones, neutrones, y alrededor están girando, ¿qué? Los electrones. ¿Qué es lo que nos queda o lo que se va a juntar con otro electrón que, por ejemplo, esté rondando por aquí, que esté cercano ya, así mismo está con sus electrones? Los únicos que van a chocar, que se van a juntar, son estos electrones del último nivel y se van a chocar, se van a juntar y se van a formar enlaces, justo lo que estábamos viendo, pero ya no así de esta forma. Nosotros no estamos viendo con estos dibujitos, sino estábamos viendo cómo. Estamos viendo con la estructura de Lewis, por ejemplo, si le daban el CO2, por ejemplo, que es otro elemento que ya vamos a ver que justo voy a hacer este momento, pero bueno, me adelanto un ratito ya. Se forma este elemento. Entonces, ¿cómo hacíamos el diagrama de Lewis de este elemento? Buscábamos o veíamos cuántos átomos, ¿sí? Estas figuras grandes, se formaban de cada uno. Por ejemplo, ¿cuántos átomos de carbono hay? Ayúdenme, porque subimos el día sábado. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¿Cómo veíamos eso? 3. Hay uno. ¿Y cuántos del oxígeno? ¿Cómo veíamos? Recuérdense, para los diagramas de Lewis, para los diagramas de Lewis, para poder hacer eso de los colores, de ponerle los puntitos. Ajá. Y por el momento, hasta que, bueno, le vean, saquen la tabla periódica, porque siempre es necesario la tabla periódica. Ok, perdón, estaba buscando la tabla. Pero bueno, entonces, pilas.
¿Cómo identificamos cuántos átomos, cuántos de estos elementos necesitamos ponerle con estos numeritos pequeños, subíndices que decimos, estos números que están aquí? ¿Cómo sabemos que es uno el carbono? Porque cuando no hay nada, cuando no hay un numerito, es el número 1 que está escondido ahí. Y el oxígeno, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos átomos de estos grandes tiene? ¿Cuántos? Ahí está al ladito. Tiene 2. Entonces ponemos así mismo siempre a los extremos los que tienen más elementos. Es decir, van a tener 2 átomos de oxígeno y uno de carbono. Ahora necesitamos dibujar, necesitamos reemplazar o hacer o demostrar cómo se están juntando, porque si esto dejamos así como está, significa que está, por ejemplo, un oxígeno ahí volando, están separados. Pero todo esto pues, tiene que formarse como un núcleo, como una molécula, como un cuerpo, ya como una casa, todo sólido, ya todo junto. ¿Cómo se forma todo eso junto? Mediante enlaces, ¿sí? Recuerden cómo se formaban esos enlaces, y esa palabrita tienen que acordarse siempre en química, siempre. Se llama octeto. Octeto es la forma más sencilla de llamarle. Y aunque si alargamos, y tienen que acordarse también porque siempre va a ir en química esta palabrita que les voy a decir, o esta ley que les voy a, o ya les dije, mejor dicho, que era el octeto de Lewis. ¿Qué decía? Que todo elemento al formar compuesto tiende a completar 8 electrones en su última capa, a excepción del hidrógeno que completa con 2. Eso justo estábamos recordando el día sábado, pero igual me sirve para esto, para lo que está preguntando su compañera. Ok, como quien reforzamos también un poco. ¿Qué necesitamos ahora dibujar para hacer esas uniones? Ahora necesitamos dibujar, ya estamos los átomos. Esos son como los pedazos o las estructuras más grandes. Ahora necesito dibujar estos pedazos pequeños, estos electrones. Tengo que dibujar puntitos alrededor de cada elemento dependiendo de su valencia. Justo lo que dice su compañera, ¿cuál es la valencia que tienen los elementos? ¿Cómo vemos esto de las valencias? Vemos aquí, ¿sí? Vemos aquí en las familias. Por ejemplo, el oxígeno, ¿en qué familia está? En la familia 6. Y el carbono está en la familia 4, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? ¿O qué tenemos que hacer? ¿O qué es lo que debemos dibujar aquí? Lo que debemos dibujar es de tal manera que hagamos o las linecitas, los puntos, nos queden 8 alrededor del oxígeno, 8 alrededor del carbono y 8 alrededor del otro oxígeno. Entonces, pongamos pilas, verán, el rojo va a ser del carbono. Entonces, yo voy a poner una X aquí, ya, entonces están los 4 que le pertenecen al carbono. Sí, ahí están, alrededor del carbono están. Y del oxígeno, voy a ponerle de esta manera los electrones, deben ser 6 en total. Les voy a poner 2 acá y los otros 4 que me hacen falta, voy a poner aquí, por ejemplo, 2 acá y 2 acá. ¿Con qué finalidad dice esto? Con la finalidad de que estos dos que están aquí se junten con los dos del carbono. Y si ahí yo me doy cuenta, ya se unieron, ya se formaron, se juntaron y ya se queda enlazado y se forma el octeto. Vean, contemos. 2, 4, 6, 8. Se cumplió. Igual voy a hacer acá en este otro oxígeno. ¿Ya? 2, 4, y 6, como digo, esto, la distribución es lo de menos. Lo importante es este pedacito, que se junten, esto de acá. Al juntarse, ahora contemos alrededor del carbono, ¿cuántos tengo? 2, 4, 6, 8. ¿Se cumple o no se cumple el octeto del carbono? Sí se cumple. Y acá, 2, 4, 6, 8. Todos los elementos tienen que el octeto se cumple. Ahora, esto es lo importante, a esto quiero llegar y justo lo que le preguntaba a la compañera. ¿Por qué el oxígeno siempre tiene valencia -2? ¿Por qué? Y vea aquí, usted razone. Si usted se da cuenta, ¿cuántos electrones tuvo que darle? ¿Cuántos de estos azules se juntó aquí con el carbono? ¿Cuántos tuvo que darle? Aquí está, vea, clarito de contar. ¿Cuántos azules le dio? 2. 2. Y acá igual. ¿Cuántos les dio? 2. Y así, 2. siempre que hagamos la distribución de estos anhidridos, de estos óxidos no metálicos que estamos analizando en este momento, ese era el tema principal de este mes, de los anhidridos o óxidos no metálicos, siempre el oxígeno, cuando hagamos esas estructuras o cuando analicemos de esta manera, siempre va a dar una valencia de menos o les va a dar 2 electrones a cada elemento. Siempre, siempre. En este caso, verán, justo cuando ya hagamos la estructura como estamos haciendo, se van a dar cuenta que aquí el carbono tiene que haber dado cuántos. ¿Cuántos dio en total? ¿Cuántos rojos dio en total? Tanto a este de acá como a este de acá. En total, ¿cuántos dio? Contemos. ¿Cuántos ha dado? 1, 2, 3, 4. Es decir, para formar este compuesto, el carbono tiene que haber dado ¿cuántos electrones? Tiene que haber dado
4. Si ven, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Porque dio en total. Dio 2 acá y dio 2 acá. Por eso sí fue 4 en total. ¿Sí? Pilas. Y para que vean que todo tiene sentido, hagamos esto. Entonces, verán. Y justo iba a hacer un elemento con este elemento. ¿Por qué iba a ser con el carbono? Porque si usted se acuerda, el carbono pertenece a qué familia. Y justo ya estaba en la tabla periódica. ¿A qué familia pertenece? Vean sus tablas periódicas. ¿A qué familia pertenece? Familia 4. Eso. Entonces, la familia 4, asimismo, usted puede ver la tablita o acordarse, como es familia 4, es familia par. Y va a tener todas las valencias pares hasta llegar al 4. ¿Cuáles son las valencias pares hasta llegar al 4? El 2. Más 2 más 4. No hay más, porque el 1 y el 3 son impares. Excelente. Listo, entonces, voy a tener dos posibilidades. Cuando trabaje con 2 y cuando trabaje con 4. Y voy a hacer las dos para poder explicar esto también de los nombrecitos, que es lo que más necesito que domine. Pilas. Entonces, como les decía, siempre por ser óxido no metálico, esto va de cajón. Siempre va a valer menos 2. El oxígeno siempre va a valer menos 2 por esta razón. Porque él siempre va a dar, siempre que hagamos estos dibujitos, el oxígeno siempre va a compartir 2 electrones, siempre. Pilas. Ok, siguiente. El carbono. Estamos trabajando con carbono. Y en el primer caso va a ser con más 2 y con el otro va a ser más 4. ¿Ya? Juntamos. Ponemos el oxígeno, ponemos el carbono. El carbono y el oxígeno. Primero carbonos, después oxígeno. Siempre los oxígenos al final. Siempre. En toda fórmula, el oxígeno al final. En el primer caso, ¿qué pasaría? Se intercambian las valencias, pero como son iguales, queda 2, queda 2. En el segundo sí se va a variar un poco. ¿Por qué? Porque este 4 del carbono pasa al oxígeno y este 2 del oxígeno pasa al carbono. Vean, y me queda ya la fórmula diferente. Y aquí viene un poco de matemáticas, que no es ni muy complicadas estas matemáticas. Solo hay que recordar la simplificación, lo que veían en fracciones, por ejemplo, que puedo sacar la mitad. La mitad de 2, 1 y la mitad de 2, 1. Entonces, esta fórmula de aquí, la más pequeña sería CO. Sí, pero va a decir, profe, y el 1, recuerden, igual que en matemáticas, el 1 se escribe o no se escribe, pero por lo general no se escribe. Dejamos simplemente CO. Y en el de abajo, la mitad 1, la mitad 2. ¿Ya? Entonces me queda CO2. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál de las valencias, o cuál la que hemos trabajado con la que hicimos el ejemplo? ¿Cuál es la primera o la segunda? El CO2, ¿cuál es la primera o la segunda? Cuando hicimos el ejemplo del octeto, ¿con cuál trabajamos? ¿Con el primero o con el segundo? ¿Con el CO o con el CO2? ¿Con cuál trabajamos? Aquí está. ¿Con cuál trabajamos? ¿Con el CO o con el CO2? CO2. Eso, con el CO2, con el segundo. Analizando todo esto, lo que quiero llegar es a esto. ¿Con qué valencia trabajó el carbono? ¿Con qué valencia trabajó el carbono? ¿Con qué valencia? Con 4A. Un 4. Y yo que decía al inicio, ¿qué les dije antes de hacer ningún paso de esto de acá? Yo qué les dije, ¿con qué valencia tenía que trabajar el carbono? Porque viendo aquí el dibujito, conté que dio cuántos, que nos compartió, se dieron entre ellos, ¿cuántos carbonos yo les dije? ¿Cuántos dije que iba a trabajar el carbono? ¿Sí o no que les dije que iba a tener que trabajar con Con 4? 2. No, Con tenía 4. dos es, pero si fuera solo así. Si fuera solo así, sí sería. ¿Por qué? ¿Ya? Porque ahí está juntándose solo con un oxígeno. Pero en cambio aquí está juntándose. Recuerden que esto es un bloque, es todo junto. No podemos olvidarnos, si fuera solo dos, es así la molécula. ¿Y así está la molécula? No, la molécula está con otro oxígeno. Entonces, en total, ¿cuántos has trabajado? Con uno, con 4. dos, Con con 4. tres y con cuatro. ¿Y se cumple o no se cumple que trabajo con cuatro? ¿Trabajo o no trabajo con cuatro? Sí, Sí. aquí está, vean. Aquí está. Más 4. El uno trabaja con menos 2, el otro trabaja con más 4. Pero estos son los puntitos, lo que justo me preguntaba la compañera. ¿Por qué el uno trabaja con menos 2? Porque el carbono trabaja con más 4. ¿Ya? Entonces, por eso, porque cuando hagamos el octeto, eso como que nos ayuda o nos indica con cuántos carbonos se están juntando, con cuántos carbonos se están enlazando cada elemento. ¿Sí? Eso hay que tenerle presente a veces en los octetos y esto de acá. Ajá, pero es por eso, porque esto significan los numeritos de aquí que estamos trabajando, son cuántos intervienen, cuántos electrones intervienen al rato de fusionarse, de combinarse, de hacer ese enlace, de hacerlos, que ya veremos, lo digo, en los días sábados vamos a seguir practicando esto de los enlaces,
¿ya? De esto de formulación química. Pero aquí viene lo que estamos viendo y reforzando. ¿Qué es lo que necesito que usted sepa o lo que usted domine? Es cómo se nombra el primero y cómo se nombra el segundo. El primero, el que era CO, y el otro que sería CO2. Los dos se van a llamar de la misma manera al inicio. ¿Por qué? Porque se forman o se juntan de formar con el oxígeno. El uno es anhidrido y el otro también es anhidrido. ¿Ya? Esta es la forma más común de llamarles. Pero ahora, ¿cómo yo indico que el uno trabajó con dos y el otro trabajó con cuatro? Es como que en su casa, todos sus hijos o todo, o la mayoría de personas ya se llame Juan. Usted quiere llamarle en específico a alguien, entonces a él tiene que indicar esa forma, buscar otro nombre, por ejemplo, Juan Gabriel y el otro Juan Manuel, ya. Es lo mismo aquí. Entonces, ¿cómo yo indico que este trabajó con dos y este trabajó con cuatro al inicio? ¿Sí ven? Dos y cuatro. Entonces, pilas, igual que antes, y este es el que más se usa en química. Este, a veces con tres, pocas veces. El cuatro, muy raras veces, pero este sí es lo más usado. Cuando tengo dos valencias, pilas, cuando tengo dos valencias, vamos a usar lo siguiente. Vamos a poner el elemento y hacer que termine en oso para la menor, y asimismo que ponemos el elemento y hacemos que termine en ico. ¿Ya? Pilas. Entonces aquí me quedaría anhidrido, carbonoso, y en el otro sería anhidrido carbónico. ¿Sí? Entonces, eso para que usted identifique, ¿ya? Para que sepa. Entonces, cuando usted le diga carbónico, sabe directamente que ha trabajado con más 4 y carbonoso con más 2. ¿Sí? Eso. Eso es lo que vamos a practicar, vamos a hacer. Entonces, vamos a llevar, bueno, algunos creo que tienen esa tarea hecha. Solo tienen que entregarme, o si no, tienen que ponerse al día, porque esa fue una tarea de unas semanas pasadas. ¿Cuál es la tarea? La tarea es la siguiente. Vamos a hacer, o van a repetir, se podría decir, porque ya hicieron este primer paso, el, la tabla, perdón, el organizador gráfico, un cuadro sinóptico, lo que usted quiera, lo que haya aprendido en lengua y literatura de organizar la información. Por lo general, yo sé hacer un mapa conceptual con llaves. Entonces, pongo aquí, por ejemplo, no metales y pongo las familias. ¿Cuáles son las familias? Comienzo desde la 3A, que son los boroides, luego voy con la 4A, que son carbonoides, la 5A, que son los nitrogenoides, la 6A, que son los anfígenos. Cuidado, con algunos vi que ponían oxigenoides, azufreidoides, no, son anfígenos. Y la 7A, que son los halógenos, ¿sí? Entonces, vamos a poner nuevamente así, y lo que ya hicieron y lo que hicieron en el examen inclusive. Ahí vamos a poner ahora los elementos. Por ejemplo, en los boroides es solo uno, que es el boro. En los carbonoides, carbono, silicio y germanio. En los nitrogenoides son nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Y en la familia 6A son el azufre, el silicio, no, a ver, el selenio y el turio, perdón, azufre, selenio y telurio. Y por último, las 7 son cuatro elementos: el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entonces, eso es lo que ya hemos practicado muchas veces y ya algunos tienen esta tabla periódica, pero lo que necesito que aumenten y que siempre tengan aparte de esto son las valencias que tiene cada uno de estas familias. Por ejemplo, la familia 3, esta sí es la única medio especial, acuérdense, solo tiene valencia más 3. En la familia 4, esa sí vamos 2, 4. En la familia 5, más 1, más 3, más 5. En la familia 6, más 2, más 4 y más 6. Y en la familia 7, más 2, ya me equivoqué, por apurado. Más 1, porque es familia impar. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Es la única que tiene cuatro valencias. De ahí todas las demás tienen tres o tienen dos o tiene una en este caso del boro. Pero bueno, eso van a tener o van a tener que repetir y me entregan la siguiente semana este cuadro sinóptico de la mejor manera, hecho más bonito y escrito todo el nombre en este caso porque yo me estoy haciendo de forma rápida, estaba indicándoles. Y aquí viene el trabajo, ahora sí, netamente nuevo de esta semana. Este es, como les decía, un recordatorio y algo que siempre deben seguir realizando para que vayan practicando, vayan memorizando.
¿Qué va a ser entonces ahora sí como deber nuevo? Y de hoy en adelante vamos a hacer bastantes ocasiones hasta ver que ya estén bastante empeñados o bastante dominados en este tema. Entonces, pilas, ponen asimismo deber y van a poner de título óxidos no metálicos. ¿Ya? O también van a poner, o mejor pongan, también van a poner, no solo, óxidos no metálicos y también van a poner anhidridos. ¿Ya? Que son las dos formas de llamar a estos compuestos, óxidos no metálicos o anhidridos. ¿Qué va a poner al inicio? Al inicio usted va a poner la fórmula, porque eso adhiere ya en las pruebas. Recuerde que todas las pruebas, al pertenecer al intensivo, lo que se da el día domingo también entra en las pruebas, porque algunos, por ejemplo, decían, profe, pero es que no, esto no vimos los sábados. Sí, no vimos los sábados, pero eso es para los semipresencial. Para los intensivos corre también las materias o los ejercicios que vemos el día domingo. Así que pilas, pilas con eso. Listo, fórmula. ¿Cuál es la fórmula de los óxidos no metálicos? Mezclar, eso va de cajón, nunca va a variar. Este sí nunca varía. Es el oxígeno con valencia -2, siempre, no varía, más. Este sí va a variar. Para no estar poniendo, por ejemplo, bromo, para no estar poniendo carbono, para no estar poniendo nitrógeno, para hablar en general de un no metal, se escribe una X mayúscula, ¿ya? Esta X mayúscula significa que es un no metal, puede ser el que sea, dependiendo del caso, dependiendo del profe, dependiendo de usted, de lo que usted vaya a realizar. Y este no metal va a tener una valencia positiva. También no pongo qué valencia o qué valor va a ser, porque depende. Por ejemplo, si trabajo con el teluro, puede ser el 4, puede ser el 6, o dependiendo del nitrógeno, puede ser el 1, puede ser el 5. Entonces aquí simplemente pone más. ¿Por qué pongo el más? Porque eso sí tiene que ir de cajón. Escuchar a eso sí tiene que ir de cajón, porque la ley de la naturaleza dice eso, que cargas, cosas que tienen signo diferente, se atraen y cosas que tienen signo igual se repelen. ¿Por qué se juntan estas cosas? ¿Por qué se hacen se hacen una sola molécula? Porque el uno es negativo, el otro es positivo y se juntan, ¿ya? Eso es, como digo, ley de vida. Por eso es que el uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Sí, pilas, pilas con eso. Y la respuesta, ¿cómo nos queda para finalizar? Siempre queda primero el no metal, es decir, en este caso la X, y al final nos queda el oxígeno, ¿ya? Entonces, con eso se forma el anhidrido. Pilas. Comenzamos escribiendo eso y ahora sí va con la tarea. ¿Qué es la tarea? La tarea consiste en ir a hacer lo siguiente. Va a comenzar a hacer todos los compuestos que se forman con los no metales. Todos. Es decir, usted comenzaría y escribe familia 3 boroides. Boroides es con la O, ya estaba poniendo con la A. Boroides, pone después ¿qué? Pone las valencias, hasta el nombre de la familia, por ejemplo, es familia 3A y tiene valencia más 3. Y comienza a realizar la operación tal como está acá arriba, solamente que ahora en vez de la X ya va a ir el elemento que es el boro, me quedaría oxígeno -2 más B mayúscula que tiene valencia más 3. Es el único, escuchará, es el único caso, no puede haber más en este, porque solo hay esa valencia, está clarito aquí, ven, está más 3, no puedo sacar más valencias, ¿ya? Oxígeno -2 más bromo más 3 y me quedaría ¿qué? Me queda B2 o 3. ¿Por qué? Porque las valencias se intercambiaron. El 3 pasó al oxígeno y el 2 del oxígeno pasó al bromo. Y para finalizar, ya hicimos el procedimiento, ya obtuvimos la fórmula. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta aquí? El nombre. Y eso también es bastante utilizado en química, así que voy a preguntar, porque ya dije, a ver, ayúdeme. Alejandra Gutiérrez, ayúdeme, ¿cómo se nombra cuando tengo una sola valencia? Ya vimos cuando tengo dos, cuando tengo tres, cuando tengo cuatro, pero cuando tengo una sola valencia, ¿cómo nombro este anhidrido? Mm, Ok, no pasa nada, pero hay que anotarle en Boro, ya licenciado es Boro. de boro, exacto. Solo escribimos el compuesto, por ejemplo, en anhidrido, luego vamos a tener ácidos, luego vamos a tener, por ejemplo, sal, lo que sea, ya que en química se dé, pero lo vamos a meter simplemente de el elemento. En este caso sería anhidrido de boro. Ajá, y ya, se acabó. ¿Pero por qué? Porque tiene una sola valencia. Ya cuando tiene dos, cuando tiene tres valencias, ahí sí hay que utilizar el oso, el ico y lo que estamos aprendiendo. Entonces, esa sería
lo primero que tendrían que hacer, no es solo este el deber, pilas, ahora tiene que pasar a la siguiente familia. O sea, en la siguiente familia va a escribir así mismo usted, va a poner el título de la familia, escriba, familia, ¿cuál nos tocaría? La familia 4. Ah, perdón, es así el 4. 4A. Entonces tenemos la familia 4A, nombre de esta familia, carbonoides. Escribe los elementos que pertenecen a los carbonoides, carbono, silicio y germanio, y pone también las valencias. ¿Cuáles son las valencias? Más 2, más 4. Esas son las dos valencias que tiene esta familia. Y comienza a realizar, por ejemplo, con el carbono. Va en orden para que se le agilice, para que no se pierda. Con el carbono tendría que hacer dos formulaciones, dos mezclas, se podría decir, que ya hicimos, pero voy a repetir acá para que se acuerden. Entonces, asimismo, de cajón el oxígeno, oxígeno menos 2, lo que va a variar es el carbono, solamente que en el uno trabaja con más 2, en el otro trabaja con más 4. Realizo la formulación, mezclo los compuestos. ¿Cómo se mezcla? Me quedaría CO2 o 2 y en el otro CO2 o 4, porque se cambia, en cambio, el 4 pasa al oxígeno. Se simplifica y me queda CO y acá me queda CO2. Como dije, esto ya hicimos. Recién sí hicimos hace un par estaba esto, ¿se acuerdan? Lo que hicimos. Ok, pero repito, porque eso van a hacer en sus deberes. ¿Qué me faltaría aquí? Los nombres. ¿Cuál sería el nombre en el primero? Sería anhidrido. ¿Cómo? Fue con la menor valencia, carbonoso. Y este como fue con la valencia mayor, que fue 4. ¿Ya? Es carbónico. Esto va a ir haciendo con todos. Es decir, comienza la familia, formula, hace los pasos y le pone el nombre. Y aquí le tocaría hacer ahora con el silicio. Así mismo escribe silicio y pone Si más 2, y aquí sería asimismo oxígeno menos 2, más Si, más 4. Y hace el mismo procedimiento y al final quedaría anhidrido silicioso y anhidrido silícico. Sí, es con, termina en ico, ¿ya? En el otro sería anhidrido germanioso y en el anhidrido germánico. Y así y así. Vamos con esta familia, ya con esta terminamos la explicación más que nada. Pero bueno, si usted se da cuenta, va a quedar lo mismo. Va a quedar solo que va, en vez de la C, va a ser ahora SI al final. Por ejemplo, aquí va a quedar SI o, y acá va a quedar Si o 2. Y cuando trabaje con el germanio, va a hacer lo mismo, solamente que ya no va a ser con la Si, sino va a ser con la Ge, que es de germanio, GeO, y acá quedaría GeO2. ¿Por qué va a quedar prácticamente lo mismo? Porque todos tienen la misma valencia. Por eso es que va a quedar lo mismo, ¿sí? Solamente que vamos a ir cambiando que las simbologías, en el uno es con el carbono, el otro es con el silicio y el otro es con el germanio, pero todos tienen que quedar con la misma estructura, ¿sí ven? Con los mismos numeritos. Y para finalizar, nos tocaría tres familias más, nitrogenoides, anfígenos y halógenos, pero yo haría solo esta ya de explicación final para que quede lo más claro. Entonces quedaría la familia 5. Asimismo, vuelvo a escribir el nombre de esa familia. ¿Cuál es la familia? Ah, aquí me equivoqué. Esta es la familia 6. La familia 5 es solo la V. Listo. Familia 5, nombre de la familia, nitrogenoides. ¿Y cuáles son los elementos de los nitrogenoides? Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y... No, hasta ahí, son solo los 4. Ok, ¿qué valencias tienen estos? Tienen valencias más 1, más 3 y más 5. Por favor, vaya en orden cuando haga las formulaciones. Es decir, comience con el nitrógeno. Cuando ya termine de hacer todas las formulaciones del nitrógeno, pase al fósforo. Termina de hacer todas las del fósforo, pase al antimonio y así. Entonces, en el nitrógeno, ¿cómo nos quedaría? Vuelve a ser oxígeno menos 2, oxígeno menos 2 y oxígeno menos 2. ¿Por qué puse en este caso las 3 O's?